Buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva fogata del mitógrafo. Hoy hablaremos sobre Hades. Como sabemos, Hades no es un dios que tenga relatos propios. No hay muchas historias de él como protagonista, como sus hermanos Zeus y Poseidón. Pero esto no se debe a que se le reste importancia, sino a que Hades desempeña una función narrativa diferente a la de sus hermanos. Zeus, como sabemos, interviene en la política divina, engendra dioses, engendra héroes, castiga ciudades, mantiene el orden. Poseidón viaja, funda linajes, combate héroes, provoca tormentas, participa en disputas territoriales. Pero Hades permanece habitualmente en el dominio al que le corresponde. Su poder consiste en que los muertos entren y no salgan. Por eso suele aparecer solamente cuando alguien intenta quebrar esa regla. Es un soberano estable, no es un dios itinerante. Los griegos situaban bajo la tierra un reino destinado a quienes habían terminado su vida. Lo llamaban Hades igual que al dios que lo gobernaba. También utilizaban palabras como Érebo para referirse a sus regiones más oscuras y Tártaro para designar una profundidad todavía mayor. Estos nombres podían confundirse o adquirir sentidos diferentes según el autor y la época. El inframundo griego nunca tuvo una geografía única. Los poemas de Homero describen una morada sombría poblada por almas debilitadas. Hesíodo presenta el Tártaro como una prisión profunda y amurallada. Los cultos mistéricos ofrecen caminos reservados para los iniciados. Platón incorpora jueces, recompensas, purificaciones y nuevas vidas. Los autores posteriores reunieron muchas de estas tradiciones y construyeron un territorio cada vez más organizado. La palabra infierno, que a veces se usa, puede servir como una aproximación, pero introduce una diferencia importante. El infierno cristiano suele entenderse como un lugar de castigo. El Hades griego recibía a casi todos los muertos. Algunas almas sufrían penas extraordinarias y otras alcanzaban regiones privilegiadas, pero la mayoría continuaba existiendo en un estado apagado, lejos de la luz y de las actividades de los vivos. Como sabemos y hemos hablado muchas veces, después de la derrota de Crono, Hades recibe el mundo de los muertos. Luego, en el mito de Perséfone, Core se convierte en la reina del inframundo y gobierna junto a él. Entonces, Hades y Perséfone quedan como soberanos del reino. La mayoría de las tradiciones no presentan a Hades como responsable de matar a los seres humanos. Su función comenzaba cuando la muerte ya había ocurrido. Custodiaba a quienes llegaban a sus dominios y mantenía cerrada la frontera que los separaba de los vivos. Por eso recibía nombres que evitaban mencionar directamente la muerte. Uno de ellos era Plutón, el rico. Bajo la tierra se encontraban las semillas, los metales y las riquezas minerales. El mismo suelo que recibía a los muertos producía los alimentos y guardaba los bienes extraídos por los hombres. Hades podía ser temido como soberano de los difuntos y honrado como dueño de las riquezas subterráneas. Cuando una persona moría, el cuerpo permanecía entre sus familiares, pero algo lo abandonaba. Los poemas homéricos llaman psique a esa presencia que se separaba del cadáver. La palabra con el tiempo terminó significando alma, aunque en los relatos más antiguos se parece a un aliento, a un soplo vital, una sombra o una imagen debilitada de la persona. La sombra conservaba la apariencia general del muerto y podía mantener algunos recuerdos. Reconocía a sus familiares, hablaba y lamentaba sobre lo perdido. Ya no poseía la fuerza necesaria para vivir como antes, no podía trabajar, combatir, comer, ni abrazar a los vivos. En la Odisea, Odiseo intenta estrechar entre sus brazos a su madre Anticlea. Lo hace 3 veces y las 3 veces la sombra escapa de sus manos como un sueño. Anticlea le explica que esa es la condición de los muertos. Después
después de la cremación, el cuerpo o los nervios ya no mantienen su unidad con la carne y los huesos. El alma se aleja y vuela como una imagen o una sombra. Aquiles expresa la misma pérdida cuando Odiseo lo encuentra en el inframundo. Aunque había sido el más admirado de los guerreros, preferiría servir como jornalero de un hombre pobre antes que gobernar sobre todos los muertos. La gloria obtenida durante la vida podía conservar el nombre del héroe entre los hombres. Su existencia bajo tierra, de todas formas, seguía siendo débil. La muerte homérica reducía a reyes, soldados, mujeres y ancianos destacables a una condición semejante a la de sombra. Había excepciones. Tiresias conservaba su inteligencia y sus capacidades proféticas. Perséfone le había permitido mantener el pensamiento incluso después de morir. Los demás muertos necesitaban beber la sangre ofrecida por Odiseo para reconocerlo y hablar con claridad. Esta sangre no los resucitaba, les devolvía temporalmente la conciencia suficiente para comunicarse. Odiseo permanecía junto a la fosa con la espada desenvainada y apartaba las sombras hasta que Tiresias hubiera respondido sus preguntas. Después permitía acercarse a su madre y a otros muertos. Cada uno bebía y recuperaba por un momento la memoria y la voz. Otros relatos ofrecen rutas distintas. Los héroes descienden por cuevas, grietas y promontorios. El viaje de los muertos comenzaba con las acciones de quienes permanecían con vida. Los familiares debían preparar al cuerpo, lamentarlo y celebrar los ritos correspondientes. Según la región, el período, el cadáver podía ser enterrado o quemado. Las cenizas también podían colocarse en una urna y depositarse bajo tierra. El cuerpo era lavado, ungido y vestido. Después quedaba expuesto dentro de la casa para que familiares y conocidos pudieran despedirse. Las mujeres de la familia participaban especialmente en el lamento. Luego se realizaba la conducción hacia la tumba o la pira funeraria. Los ritos protegían el lugar del difunto dentro de su familia y de su comunidad. La tumba permitía recordar su nombre, llevarle ofrendas y marcar el sitio donde reposaban sus restos. Los poemas homéricos muestran funerales extensos para los grandes héroes. Patroclo es llorado, quemado y enterrado con honores. Héctor recibe varios días de duelo antes de ser llevado a la pira. Aquiles obtiene una tumba compartida con Patroclo y juegos funerarios celebrados en su memoria. La falta de sepultura podía impedir que un difunto alcanzara el descanso. Antes de encontrarse con Tiresias, Odiseo ve a la sombra de Elpenor, uno de sus compañeros. El joven había muerto al caer del techo de la casa de Circe. Su cuerpo había quedado sin quemar y sin enterrar porque los demás partieron, sin advertir lo que había ocurrido. Elpenor ruega a Odiseo que regrese, queme su cuerpo con las armas que llevaba, construya un túmulo y coloque sobre él el remo que había utilizado en su vida. Su primera preocupación después de morir es recibir los ritos pertinentes. Odiseo promete cumplirlos y más tarde regresa para celebrar el funeral. La situación del Elpenor muestra que no bastaba con morir para integrarse inmediatamente en el mundo subterráneo. El cadáver abandonado dejaba al difunto en una posición irregular. Otras historias presentan muertos que permanecen inquietos, reclaman sepultura o regresan para exigir que se cumpla alguna obligación. Privar a alguien de sepultura podía convertirse en un castigo grave porque negaba su incorporación al orden funerario. Los vivos mantenían a sus muertos después del entierro. Llevaban vino, agua, leche, miel, aceite, alimentos y otras ofrendas. Algunas se vertían directamente sobre la tumba. En determinadas ceremonias se sacrificaban animales y su sangre se dirigía hacia la tierra. Los difuntos también recibían mechones de cabello, coronas, cintas y objetos relacionados con su identidad.
La tumba mantenía una relación entre la familia y sus antepasados. El muerto permanecía dentro del linaje, recibía visitas y podía ser invocado como testigo o como protector. También podía mostrarse hostil cuando había sufrido una muerte violenta, cuando sus ritos habían sido descuidados o cuando una injusticia permanecía sin reparación. El mundo de los muertos no estaba completamente separado del de los vivos. Las fronteras podían abrirse mediante sueños, apariciones, rituales y consultas. Los vivos recordaban a los difuntos y los difuntos podían conservar cuentas pendientes. Una de las figuras que conectaban ambos mundos era Hermes. El dios atravesaba caminos, fronteras y espacios inaccesibles para los demás. Podía moverse entre el Olimpo, la tierra y las regiones subterráneas. Como Hermes Psicopompo, conductor de almas, guiaba a los muertos durante su viaje. Esta función aparece con claridad al comienzo del canto último de la Odisea. Después de que Odiseo mata a todos los pretendientes, Hermes convoca a sus almas. Lleva en la mano la vara con la que puede dormir o despertar a los hombres. Las sombras los siguen chillando como murciélagos dentro de una cueva. El grupo atraviesa las corrientes de océano, pasa junto a la roca blanca, las puertas del sol y el territorio de los sueños. Finalmente llega a la pradera de Afódelos, donde habitan las sombras de quienes han terminado sus trabajos. Hermes no es descrito aquí como un sirviente de Hades. Actúa gracias a su propia capacidad para cruzar fronteras y conducir viajeros. Esa misma función aparece cuando acompaña a dioses y seres humanos en otros caminos peligrosos. Su presencia tampoco era necesaria en todas las versiones. Odiseo convoca personalmente a los muertos y no ve a Hermes conducirlos. En las historias de Heracles, Orfeo o Teseo, los viajeros encuentran otras entradas y reciben ayudas diferentes. El papel de Hermes se vuelve más visible cuando el viaje de las almas comienza a ser explicado como un tránsito con orden. La imagen permite distinguir a Hermes de Tánatos, porque Hermes guía a quienes ya han muerto. Tánatos representa la muerte que alcanza a los seres humanos. Recordemos que Tánatos era hijo de Nix, la noche, y su hermano gemelo era Hipnos, el sueño. Los dos podían actuar juntos. El sueño inmovilizaba temporalmente a una persona. La muerte producía una separación definitiva. En la Ilíada, Zeus ordena a Apolo que entregue el cuerpo de su hijo Sarpedón a Hipnos. Ambos, Hipnos y Tánatos, lo transportan desde el campo de batalla hasta Licia, donde su familia podrá enterrarlo y construirle una tumba. En esta escena, Tánatos no conduce el alma hacia un tribunal. Lleva el cadáver hasta el lugar donde debe recibir sus honores. Otros relatos representan a la muerte como una fuerza que llega para reclamar a alguien. En la tragedia Alcestis, Tánatos aparece para llevarse a la esposa de Admeto. Heracles lo enfrenta y consigue recuperar a la mujer. Sísifo logra engañarlo y mantenerlo encadenado, provocando que durante un tiempo nadie pueda morir. Estas historias convierten la muerte en un personaje al que se puede detener excepcionalmente. Hades conserva otra función. Él es el soberano que recibe a los muertos y evita que regresen. Alterar ese límite amenaza el orden establecido, aunque el relato permita que un héroe lo rompa durante un momento. Las Keres representaban formas violentas de muerte. Podían sobrevolar el campo de batalla, buscando heridos y disputando los cuerpos de los combatientes. No eran juezas ni guardianas del inframundo. Ellas expresaban el aspecto feroz de las muertes ocurridas durante la guerra, las epidemias y otras desgracias de naturaleza violenta. Estas figuras fueron reunidas muchas veces alrededor de Hades, porque todas guardaban relación con la muerte. Los griegos conocían lugares donde la tierra parecía abrirse hacia regiones inferiores. Cuevas profundas, lagunas oscuras, grietas volcánicas y fuentes de agua subterráneas podían convertirse en entradas al Hades. Uno de los accesos más conocidos se encontraba en el cabo Ténaro,
en el extremo meridional del Peloponeso. Algunas versiones afirmaban que Heracles descendió por allí cuando fue enviado a capturar a Cerbero. La región del Aqueronte, en el noroeste de Grecia, también fue vinculada con el mundo de los muertos. Allí existían ríos, pantanos y un lugar donde se consultaba a los difuntos. El agua desaparecía en algunos tramos entre rocas y cavidades, una característica que facilitaba su identificación con una corriente subterránea. Estas entradas no conducían necesariamente a un mismo camino físico. Cada ciudad podía relacionar una cueva o un río cercano con algún mito. Los relatos de descensos heroicos permitían que distintos lugares reclamaran haber sido utilizados por Heracles, Orfeo, Teseo u otros viajeros. También existían lugares destinados a la necromancia, la consulta ritual de los muertos. Quienes acudían buscaban respuestas para el futuro, crímenes sin resolver, tesoros perdidos o decisiones políticas. El procedimiento podía incluir ayunos, purificaciones, sacrificios, permanencia en habitaciones oscuras y preparaciones para recibir la visión. El mundo inferior podía alcanzarse mediante una entrada física, un ritual o un viaje hasta los confines del océano. La forma del descenso dependía de cada versión. Caronte es una de las figuras más conocidas del inframundo. Se lo representa como un barquero anciano que transporta a los muertos a través de una corriente o una laguna. Su presencia parece tan característica que suele suponer que formó parte de las creencias griegas desde el principio. Los poemas suméricos no lo mencionan. Las sombras conducidas por Hermes atraviesan su ruta sin subir a una barca. Odiseo tampoco encuentra a Caronte cuando convoca a los muertos. La figura del barquero adquiere mayor presencia en la literatura y las imágenes del período clásico. En la comedia Las ranas de Aristófanes, Dioniso llegó a una laguna y encuentra a Caronte esperando en su barca. El dios quiere descender al inframundo para buscar a un poeta. Caronte le cobra el pasaje y lo obliga a remar. La escena transforma el viaje de los muertos en una travesía reconocible para el público ateniense y la utiliza como parte de la comedia. Las imágenes pintadas sobre vasos muestran a Caronte junto a los difuntos. Suele llevar una túnica de trabajador, una gorra y un remo. Algunas sombras esperan en la orilla. Hermes puede aparecer conduciéndolas hasta el embarcadero. La corriente atravesada por Caronte cambia según las versiones. Con frecuencia se identifica con el Aqueronte. En otras tradiciones aparece como la Estigia o como una laguna formada por varios ríos. Los autores romanos terminaron reuniendo estas aguas en una geografía más detallada. La relación entre Caronte y la moneda funeraria también debe tratarse con cierto cuidado, porque la versión más extendida afirma que los familiares colocaban un óbolo en la boca del muerto para pagar el viaje. Las fuentes literarias conocen esta tarifa y algunas tumbas contienen monedas dentro de la boca, junto a la cabeza, o en las manos, o entre los objetos funerarios. La práctica, de todas formas, nunca fue universal. Muchas tumbas no contenían monedas, y las monedas encontradas tienen diferentes valores y posiciones. Algunas pudieron cumplir otras funciones religiosas, simbólicas o protectoras. La expresión óbolo de Caronte describe una interpretación tradicional, pero no explica automáticamente todas las monedas depositadas junto a los muertos. Tampoco existe una versión griega temprana y uniforme sobre la cual quien no puede pagar quedaba exactamente 100 años esperando en la orilla. Esa regla se volvió popular a través de textos posteriores y de la tradición romana. Caronte representa una etapa clara del viaje. El muerto ha abandonado definitivamente la tierra de los vivos. Debe cruzar un límite que ya no puede atravesar por sí mismo. La barca lo conduce hasta una orilla de la que pocos regresan. Después del cruce se encontraban las puertas del reino. Allí vigilaba Cerbero, el perro de Hades.
Su genealogía lo convierte en hermano de otros monstruos. Era hijo de Tifón y Equidno, como la hidra de Lerna, la quimera y el perro de 2 cabezas llamado Ortro. Las descripciones de su cuerpo varían, pero suelen tener varias cabezas, una cola de serpiente y serpientes naciendo de su lomo. La imagen más difundida que todos conocemos es la del perro de 3 cabezas. Hesíodo ofrece una función muy precisa. Cerbero recibe amistosamente a quienes entran, pero cuando alguien intenta salir, lo atrapa y lo devora. Su tarea principal consiste en impedir el regreso al mundo de los vivos. Esto se corresponde al poder de Hades. El soberano no necesita perseguir a los vivos para aumentar su reino. Todos llegarán cuando termine su tiempo. Su preocupación consiste en conservar a quienes ya han cruzado. Cerbero puede ser superado únicamente en relatos extraordinarios. Heracles recibe permiso para sacarlo del inframundo si consigue dominarlo sin utilizar armas. Orfeo lo calma con su música. La Sibila acompaña a Eneas, que le arroja una tarta preparada con sustancias que lo adormecen. Cada episodio utiliza un recurso diferente y pertenece a una tradición distinta. Pero el encuentro con Cerbero marca una frontera más firme que la del río. Una sombra puede ser transportada hasta la orilla. Después de atravesar las puertas, queda bajo la autoridad directa de Hades y Perséfone. Los ríos del inframundo no formaban desde el principio un sistema de 5 corrientes claramente separadas. Sus nombres y recorridos cambian entre Homero, Hesíodo, Platón y los autores posteriores. La Estigia era una diosa y una corriente subterránea. Hesíodo la presenta como hija de Océano y Tetis. Durante la guerra contra los titanes se puso del lado de Zeus, junto con sus hijos. Como recompensa, sus aguas se convirtieron en el juramento más solemne de los dioses. Cuando un dios debía jurar, Iris llevaba aguas de la Estigia en un recipiente. Si el juramento era falso, el culpable quedaba durante 1 año sin respirar y sin probar néctar ni ambrosía. Después permanecía 9 años apartado de las reuniones y banquetes de los dioses. La Estigia tenía así una función relacionada con los límites y los compromisos irreversibles. No era únicamente el río que cruzaban las almas. En algunas versiones rodeaba el inframundo o formaba parte de sus fronteras. El Aqueronte era el río asociado con el dolor y con la travesía de Caronte. También existía un río real con ese nombre en Epiro. Sus aguas, pantanos y recorridos subterráneos contribuyeron a la relación del lugar con el Hades. El Cosito era el río de los lamentos. Su nombre evocaba el llanto de los muertos. En algunas geografías desemboca en el Aqueronte. El Piriflegetonte, también llamado Flegetonte, era una corriente de fuego. Platón lo presenta descendiendo por regiones ardientes antes de acercarse al Tártaro. En tradiciones posteriores se convirtió en uno de los grandes ríos que separaban las zonas de castigo. El Lete era el río del olvido. Beber de sus aguas borraba la memoria. Esta función adquiere especial relevancia en los relatos de reencarnación. Antes de regresar a una nueva vida, las almas bebían y olvidaban su existencia anterior. En el relato platónico de las almas atraviesan una llanura abrasadora. Luego llegan al río del olvido. Todas deben beber cierta cantidad. Las menos prudentes beben más y olvidan completamente. Después se duermen y son enviadas hacia un nuevo nacimiento. Algunas láminas de oro depositadas en tumbas ofrecen instrucciones diferentes. El muerto debe evitar una fuente asociada con el olvido y buscar el agua de la memoria. Unos guardianes le preguntarán quién es. El iniciado deberá responder mediante una fórmula aprendida durante su vida y pedirá beber. Estas tablillas no describen la creencia de todos los griegos. Pertenecían a grupos iniciáticos y a tradiciones vinculadas con Orfeo, Dioniso, Perséfone
y la posibilidad de alcanzar un destino especial. Para esos muertos, recordar podía ser necesario para escapar del ciclo ordinario de la muerte. Los ríos cumplen así funciones distintas. Separan, purifican, castigan, producen olvido o garantizan los juramentos. Un autor puede mencionar solo algunos, otro autor puede conectarlos dentro de un sistema subterráneo. El mapa depende de la versión que estemos trabajando. Después de atravesar las fronteras del reino, las almas podían presentarse ante uno o varios jueces. Esta imagen tampoco es demasiado clara. En la Odisea, Odiseo ve a Minos sentado con un cetro de oro. Los muertos se reúnen a su alrededor y le presentan sus disputas. Minos continúa ejerciendo la función que había desempeñado como rey y legislador. Las tradiciones posteriores incorporaron a Radamantis y Éaco. Los tres habían sido hijos de Zeus y reyes recordados por su relación con la justicia. Minos presidía el tribunal. Radamantis juzgaba a las almas procedentes de Asia y Éaco se ocupaba de las procedentes de Europa. Algunos textos añadían a Triptólemo y a otros hombres considerados justos. Platón desarrolla este sistema en el Gorgias. Según el relato, antiguamente las personas eran juzgadas el mismo día de su muerte, todavía vestidas y rodeadas por familiares que defendían su reputación. Zeus cambió el procedimiento. Los seres humanos dejarían de conocer el día exacto de su muerte. Serían juzgados después de abandonar el cuerpo, desnudos de riquezas, parentescos y honores. Los jueces también estarían muertos y podrían examinar directamente cada alma. Después del juicio, el camino se dividía. Los justos eran enviados a las islas de los bienaventurados. Los injustos descendían hacia el Tártaro para recibir castigo. Algunas almas podían corregirse mediante el sufrimiento. Otras, responsables de crímenes extremos, permanecían como ejemplos para quienes llegaban después. Platón utiliza estas narraciones para desarrollar sus propias ideas filosóficas. No está transcribiendo un catecismo compartido por toda Grecia. Su inframundo combina personajes míticos, algunos conocidos con una doctrina moral y sobre todo una forma de pensar la justicia y el estado del alma. En los poemas homéricos, la mayoría de los muertos llega a una existencia semejante. Los castigos extraordinarios recaen sobre unas pocas figuras que ofendieron gravemente a los dioses. En Platón, cada alma es examinada y recibe un destino relacionado con su conducta. El mundo de los muertos se convierte progresivamente en un espacio de justicia. Las almas no llegaban siempre al mismo destino. Algunas versiones describen una única morada oscura para casi todos los muertos. Otras dividen el inframundo en regiones reservadas para los condenados, los héroes y quienes habían alcanzado una condición especial. En los poemas homéricos, la mayoría de las sombras habita en una pradera de afódelos. Allí permanecen los muertos comunes, privados de la fuerza que poseían durante la vida. El afódelo era una planta asociada con los terrenos áridos y con las tumbas. La pradera no aparece como un lugar de tormentos ni como de recompensas. Es una extensión apagada donde las almas continúan simplemente existiendo. Las sombras conservan su identidad. Agamenón recuerda su asesinato. Aquiles pregunta por su hijo. Áyax mantiene su resentimiento contra Odiseo. La muerte no elimina la memoria por completo, aunque debilita la voluntad y la capacidad de actuar. El destino de los muertos comunes era poco atractivo. La mayor desgracia no consistía en sufrir un castigo, sino en haber perdido la vida. Los muertos recordaban el sol, la familia, el cuerpo y las actividades que ya no podían recuperar. Esta concepción convivió con otras más favorables. Algunos héroes no descendían a la morada de Hades, eran conducidos al Eliseo, una región situada en los confines de la tierra donde la existencia era más fácil y el clima permanecía sereno. En la Odisea, Proteo anuncia que Menelao no morirá como los demás hombres.
Los dioses lo enviarán a la llanura Licea, porque está casado con Helena y por tanto emparentado con Zeus. Allí no hay nieve, tormentas ni lluvias intensas. Las brisas de océano refrescan continuamente a quienes habitan el lugar. El acceso al Eliseo no depende todavía de haber vivido de manera moralmente correcta. Menelao recibe ese destino por su relación con los dioses. La región funciona como una excepción concedida a ciertos héroes y familiares de divinidades. Hesíodo ofrece otra versión en el relato de las edades humanas. Después de las generaciones de oro, plata y bronce, Zeus crea una raza de héroes más justa. Muchos mueren en las guerras de Tebas y Troya, pero algunos son enviados a las islas de los bienaventurados. El Tártaro aparece en las tradiciones más antiguas como una profundidad situada bajo la tierra. Hesíodo afirma que se encuentra tan lejos del suelo como el cielo se encuentra lejos de la tierra. Un yunque de bronce tardaría 9 días y 9 noches en caer desde el cielo antes de alcanzar la superficie terrestre. Necesitaría el mismo tiempo para caer desde allí hasta el Tártaro. Originalmente no era el destino general de los seres humanos malvados. Era una prisión cósmica. Zeus encerró allí a los titanes derrotados. El lugar estaba rodeado por murallas de bronce y por una oscuridad profunda. Poseidón había colocado puertas de bronce y los hecatónquiros vigilaban a los prisioneros. También podían encontrarse allí otros enemigos del orden divino. Según la versión, Tifón fue arrojado al Tártaro o sepultado bajo una montaña. Los alóadas y algunos gigantes recibieron castigos semejantes. Más tarde, el Tártaro se convirtió también en destino de seres humanos condenados. Los grandes pecadores eran enviados a las profundidades para sufrir penas que podían ser temporales o eternas. En Platón, algunas almas entraban en el Tártaro para ser purificadas. Otras, consideradas incurables, permanecían allí como advertencia. El Tártaro pasó así de ser una prisión destinada principalmente a los enemigos divinos a convertirse en una prisión de castigo moral. Las dos concepciones no desaparecieron, continuaron coexistiendo y fueron combinadas por autores posteriores. Recordemos ahora a los grandes castigados. Odiseo contempla en el mundo de los muertos a varias figuras sometidas a tormentos. No aparecen como parte de una población numerosa, son excepciones famosas, castigadas por haber desafiado a los dioses o transgredido límites fundamentales. Ticio yacía extendido sobre el suelo. 2 buitres devoraban continuamente su hígado. El castigo se debía a que había intentado violar a Leto, madre de Apolo y Artemis. Aunque las aves consumían sus entrañas, el cuerpo del gigante se regeneraba. Tántalo estaba de pie dentro de una laguna. El agua le llegaba hasta el mentón, pero desaparecía cada vez que intentaba beber. Sobre su cabeza colgaban ramas cargadas de frutos. Cuando levantaba las manos, el viento las alejaba. Las causas de su castigo varían. Algunas versiones afirmaban que había revelado secretos de los dioses. Otras decían que había robado néctar y ambrosía para compartirlos con los hombres. Pero la historia más conocida cuenta que mató a su hijo Pélope. Lo cocinó y lo sirvió durante un banquete para probar si los dioses podían reconocer la carne humana. Los dioses claramente descubrieron el engaño y le devolvieron la vida a Pélope. Tántalo quedó condenado a permanecer eternamente cerca del agua y del alimento, pero sin poder alcanzarlos. Sísifo empujaba una piedra enorme hacia la cima de una colina. Cuando estaba cerca de completar el esfuerzo, la piedra volvía a caer. El condenado descendía y comenzaba nuevamente. Sísifo era famoso por su inteligencia y por sus engaños. Había revelado uno de los secretos de Zeus y, según una versión, consiguió encadenar a Tánatos. Mientras la muerte permanecía prisionera, nadie podía morir. Finalmente, Ares liberó a Tánatos y restableció el orden. Antes de ser llevado al inframundo, Sísifo ordenó a su esposa que no celebrara sus funerales.
Una vez muerto, se presentó ante Perséfone y afirmó que había sido abandonado sin honores. Pidió regresar temporalmente para castigar a su mujer y organizar los ritos debidos. Perséfone le concedió el permiso, pero Sísifo no volvió. Vivió durante años hasta que Hermes lo condujo nuevamente al reino de Hades. Ixión fue castigado por intentar unirse con Hera. Zeus creó una nube con la apariencia de la diosa. Ixión se acostó con ella y se jactó de haber poseído a la esposa de Zeus. Fue atacado y atado a una rueda que giraba sin descanso. En algunas versiones la rueda se encontraba en el cielo, en otras dentro del Tártaro. La localización podía cambiar, pero el castigo mantenía su movimiento interminable. Las Danaides eran las 50 hijas de Dánao. 49 asesinaron a sus esposos durante la noche de bodas. Como castigo, debían llenar de agua un recipiente perforado o transportar agua utilizando vasijas sin fondo. El trabajo nunca podía concluir. Este castigo no aparece en las descripciones más antiguas del inframundo y se fue desarrollando progresivamente. La historia fue asociada con ritos, matrimonios y purificaciones. Los autores posteriores la incorporaron al conjunto de las penas eternas. En resumen, los grandes castigados mostraban las consecuencias de ciertos delitos: atacar a los dioses, quebrantar la hospitalidad, asesinar familiares, engañar a la muerte o desafiar el orden cósmico. Pero no representaban el destino ordinario de todos los muertos. Las erinias estaban relacionadas con la persecución de quienes derramaban sangre dentro de la familia. Castigaban especialmente el asesinato entre parientes, el perjurio y las ofensas contra padres y madres. No eran simples guardianas encerradas dentro del inframundo, sino que podían perseguir a los culpables sobre la tierra. Orestes es acosado después de matar a su madre Clitemnestra, aunque había cometido el crimen para vengar el asesinato de su padre. Las erinias no aceptaban fácilmente estas excusas. La sangre derramada exigía reparación. Su persecución podía producir locura, enfermedad y aislamiento. Algunas tradiciones las presentaban como hijas de Nix, la noche. Otras afirmaban que nacieron de las gotas de sangre de Urano cuando Crono lo mutiló. En el inframundo podían aparecer como castigadoras de los muertos, pero su función alcanzaba también la vida cotidiana y las relaciones familiares. Hécate compartía parte de este espacio liminal. Era una diosa de los caminos, las puertas, la noche y las apariciones. Podía acompañar a Perséfone y relacionarse con las almas que vagaban. Las ofrendas depositadas en los cruces de caminos buscaban mantener su favor y apaciguar a las presencias nocturnas. No todas las almas permanecían tranquilamente en sus regiones. Algunas podían regresar debido a una muerte violenta, a la falta de sepultura o a una injusticia. Los griegos temían especialmente a quienes habían muerto antes de completar las etapas esperadas de la vida: jóvenes sin casar, niñas, víctimas de asesinato y personas privadas de funeral. Los muertos violentos podían aparecer en sueños, producir ruidos, provocar enfermedades o exigir venganza. Los rituales buscaban calmarlos mediante ofrendas, purificaciones y ceremonias funerarias. Una persona asesinada podía necesitar que el culpable fuera castigado. Mientras la sangre permaneciera sin reparación, el muerto conservaba una reclamación sobre los vivos. También existían relatos de fantasmas ligados a un lugar. Una casa, una tumba o un campo de batalla podía quedar marcado por una presencia. El muerto aparecía porque necesitaba un entierro, porque quería revelar un crimen o porque repetía el sufrimiento de sus últimos momentos. Estas historias no describían el viaje normal de todas las almas. Mostraban las consecuencias de un tránsito interrumpido. El muerto que no había sido incorporado correctamente al mundo de Hades podía quedar entre ambos espacios.
Aunque el reino estaba reservado para los muertos, algunos héroes consiguieron entrar con vida. Estos viajes se conocían como descensos al inframundo. Mencionemos el caso de Odiseo. Circe le ordena viajar hasta los confines del océano y realizar un sacrificio. Ahí las sombras acudirán hacia la sangre. Odiseo consulta a Tiresias y habla con los muertos, pero sin recorrer todas las regiones subterráneas. La escena pertenece a una geografía en la que el mundo de los muertos puede ser convocado desde el límite de la tierra. Odiseo regresa porque nunca ha cruzado completamente las puertas de Hades. Orfeo, en cambio, entra para recuperar a su esposa Eurídice. Eurídice había muerto poco después de la boda. Las versiones más conocidas afirman que pisó una serpiente mientras huía de un hombre que intentaba perseguirla. Orfeo, incapaz de aceptar la pérdida, decidió buscarla en el mundo de los muertos. Su música le permitió superar los obstáculos del camino. Las sombras interrumpieron sus lamentos. Los castigados suspendieron por un momento sus trabajos. Cerbero dejó de vigilar. Hades y Perséfone escucharon su súplica. Los soberanos aceptaron devolver a Eurídice, pero con una condición. Orfeo caminaría delante de ella y no podría mirar hacia atrás hasta que ambos hubieran regresado por completo al mundo superior. Orfeo inició el ascenso. Escuchaba o presentía a Eurídice detrás de él, pero no podía comprobar con seguridad que estuviera detrás suyo. Así que cerca de la salida, dominado por la duda, giró la cabeza. Eurídice todavía no había cruzado el umbral. Por incumplir la condición, Eurídice fue llevada nuevamente hacia las sombras. Orfeo intentó regresar, pero Caronte no se lo permitió. Este episodio muestra que Hades podía conceder una excepción. También muestra que las condiciones de regreso deben cumplirse exactamente. Heracles descendió como parte de su último trabajo. Euristeo le ordenó capturar a Cerbero y llevarlo al mundo de los vivos. El héroe se preparó para el viaje. Algunas versiones afirman que fue iniciado en los misterios de Eleusis y purificado por las muertes cometidas durante sus trabajos. Después, accedió a la entrada al reino. Durante el descenso, vio a Teseo y Piritoo. Ambos habían llegado con la intención de llevarse a Perséfone. Hades los recibió y los invitó a sentarse. Quedaron adheridos a una silla o a una piedra, depende de la versión, de la cual no podrían levantarse. Heracles logró liberar a Teseo, pero cuando intentó hacer lo mismo con Piritoo, la tierra tembló. La pretensión de Piritoo había sido demasiado grave y el héroe tuvo que abandonarlo. Heracles se presentó ante Hades y pidió permiso para sacar a Cerbero. El dios aceptó con la condición de que lo dominara sin utilizar armas. Así que Heracles protegió su cuerpo con la piel del león de Nemea, rodeó al perro con los brazos y resistió las mordeduras de sus serpientes. Después de vencerlo, condujo a Cerbero hasta Euristeo. El rey se aterrorizó al verlo y se ocultó. Cumplido el trabajo, Heracles devolvió al guardián a su lugar. Algunos relatos no presentan un descenso completo, pero muestran a personas que escaparon después de morir o que fueron recuperadas por un héroe. Alcestis aceptó morir en lugar de su esposo Admeto. Cuando llegó el momento, Tánatos se presentó para llevársela. Pero Heracles, que visitó la casa sin saber lo ocurrido, al descubrir la muerte de Alcestis, decidió enfrentarse a Tánatos. El héroe esperó junto a la tumba y cuando se presentó Tánatos, luchó contra él. Después regresó conduciendo a una mujer cubierta por un velo. Admeto se resistió a recibirla porque había prometido no casarse de nuevo. Finalmente levantó el velo y reconoció a Alcestis. El relato conserva diferentes interpretaciones. Heracles puede vencer físicamente a Tánatos o recuperar a la mujer durante los ritos funerarios. En cualquiera de las versiones, Alcestis regresa debido a una intervención heroica excepcional. Asclepio poseía la capacidad de curar enfermedades
y según varias tradiciones llegó a devolver la vida a los muertos. Esta facultad amenazaba la separación entre ambos mundos. Hades temía que su reino quedara vacío. En otras versiones denunció a Zeus esta alteración del orden, y Zeus mató a Asclepio con un rayo. Apolo vengó a su hijo Asclepio, matando a los cíclopes que fabricaban las armas de Zeus. Esta historia muestra que la resurrección no era solamente una curación más poderosa, rompía la distribución establecida entre los vivos y los muertos. No todos los muertos recorrían una misma ruta. En Homero, las sombras podían llegar a una región situada más allá de océano. Hermes podía conducirlas hasta las praderas de Afódelos. Odiseo podía convocarlas mediante sangre sin atravesar la barca de Caronte. En la tradición clásica, el viaje se volvió más reconocible. El muerto recibía los ritos funerarios, era conducido hacia las aguas, pagaba al barquero y atravesaba una entrada vigilada por Cerbero. En Platón, el tránsito incluía jueces, caminos ascendentes, descendentes, periodos de castigos, purificaciones, recompensas y nuevas encarnaciones. En algunas tradiciones órficas, el alma debía recordar instrucciones aprendidas durante la vida. Después de morir, encontraría fuentes, guardianes y caminos. Debía evitar el agua del olvido y declarar su procedencia divina. Una de las fórmulas conservadas en las láminas funerarias presenta al muerto como hijo de la tierra y del cielo estrellado. El alma afirma estar sedienta y pide beber de la fuente de la memoria. Estas tablillas eran pequeñas hojas de oro colocadas junto al cadáver. Funcionaban como instrucciones para el viaje. No estaban destinadas a todos los muertos, sino a personas iniciadas en ciertos cultos. La iniciación prometía una relación diferente con la muerte. El iniciado conocía nombres, respuestas y rutas que los demás ignoraban. Podía aspirar a escapar del ciclo de renacimientos o a llegar a una región reservada para los bienaventurados. Los misterios de Eleusis también ofrecían esperanza. Sus ceremonias estaban relacionadas con Deméter y Perséfone, la pérdida, el regreso y la renovación. Los iniciados no revelaban públicamente lo que habían visto, pero los autores antiguos afirman que esperaban una condición mejor después de morir. No conocemos una doctrina eleucina completa. El secreto formaba parte del culto y las fuentes conservadas son indirectas. Puede afirmarse, eso sí, que la iniciación modificaba la expectativa ante la muerte, pero no es posible reconstruir con seguridad todo lo que se enseñaba. Hades aparece pocas veces fuera del inframundo. Su ausencia no indica debilidad. Su función consiste principalmente en permanecer dentro del dominio que le corresponde. No necesita recorrer la tierra para buscar muertos. Tánatos, las queres, las enfermedades, la guerra y el destino producen la muerte. Hermes puede conducir almas, Caronte las transporta, Cerbero protege la salida. Los jueces examinan a quienes llegan. Estas figuras no forman una burocracia fija ni aparecen todas juntas en las fuentes antiguas. Cada versión incorpora algunos personajes y excluye otros. La imagen de un reino perfectamente organizado se desarrolló con el tiempo. Hades conserva la autoridad final. Los héroes deben pedir permiso, recibir ayuda o engañar a los guardianes. Los muertos no pueden salir por voluntad propia. Los intentos de resurrección provocan conflictos con los dioses. Perséfone comparte esta autoridad. Puede recibir súplicas, conceder regresos y decidir sobre ciertas almas. Hades recibió menos templos públicos que Zeus, Apolo o Atenea. Su culto estaba rodeado por precauciones. Los fieles podían evitar pronunciar su nombre y utilizar títulos como Plutón, el rico. Los sacrificios dirigidos a los dioses subterráneos tenían características particulares. La sangre se vertía hacia una fosa o directamente sobre el suelo. Los participantes no levantaban la mirada hacia el cielo, sino que dirigían sus gestos hacia la tierra. Estas reglas no fueron idénticas en todas las ciudades. Los cultos locales desarrollaron procedimientos diferentes. Hades también podía
ser venerado junto a Perséfone, Deméter y otras divinidades vinculadas con la fertilidad. La relación entre muerte y fertilidad no era contradictoria. Las semillas desaparecían bajo tierra antes de germinar. Los metales y las riquezas minerales procedían del subsuelo. La tierra recibía cadáveres y producía alimentos. Plutón podía ser representado con un cuerno de la abundancia. Esta imagen resaltaba la riqueza que surgía del dominio subterráneo y suavizaba los rasgos más temidos de Hades. Los muertos comunes recibían sus propios cultos familiares. Las tumbas eran visitadas, limpiadas y adornadas. En determinadas fiestas se creía que las almas podían acercarse temporalmente a las casas. Durante las antesterias atenienses, una celebración relacionada con el vino nuevo y con Dioniso, los muertos parecían circular entre los vivos. Al terminar la fiesta se pronunciaba una fórmula para expulsar a las presencias y cerrar nuevamente el contacto. El culto funerario mantenía una convivencia controlada. Los muertos formaban parte de la familia y de la ciudad, pero debían permanecer en su lugar. El mundo griego no fue una creación única y ordenada desde el principio. Se formó mediante relatos, cultos y reflexiones desarrollados durante siglos. Para Homero, la muerte conducía generalmente a una existencia debilitada. Los héroes conservaban su nombre y sus recuerdos, pero habían perdido la vida, que daba valor a esas cosas. Hesíodo describió las grandes profundidades cósmicas, las prisiones de los titanes y las regiones reservadas para algunos héroes. Los poetas posteriores reunieron ríos, guardianes, jueces y condenados. Las ciudades localizaron entradas al Hades dentro de su propio territorio. Los rituales funerarios señalaron cómo debía ser atendido el cadáver. Los cultos mistéricos ofrecieron caminos especiales para los iniciados. Los filósofos transformaron el inframundo en un espacio donde cada alma podía ser juzgada. El castigo y la recompensa comenzaron a depender de la conducta. La muerte podía ser seguida por una purificación, una nueva vida o una liberación definitiva. Estas concepciones no reemplazaron completamente las anteriores, continuaron mezclándose. Así, un mismo autor podía utilizar la pradera homérica, los jueces de la tradición cretense, los ríos subterráneos y las doctrinas filosóficas. El recorrido del muerto dependía de la versión. Esto fue todo por el día de hoy. Esperamos encontrarlos en la próxima Fogata del Mitógrafo. Buenas noches.